Acercándose la celebración de la Semana Santa y habiendo tenido durante estos días en la reparación del apostolado de la preciosísima sangre el tema de la cruz, que incluye la enseñanza, la instrucción de Jesús para sus discípulos en una formación que brinda unos elementos que son determinantes en la vida espiritual, en el seguimiento de Jesús. Y en esta oportunidad, habiéndonos ofrecido el Señor el tema de la Santa Cruz como elemento constitutivo de nuestra formación, de nuestro crecimiento, hemos querido hacer esta reflexión para compartirla con nuestros hermanos sobre el tema de la Santa Cruz. Y la hemos titulado Cargar la Santa Cruz. Y decimos cargar porque eso es lo que se suele entender, que la cruz es algo que se nos impone y se nos debe llevar. Así como la tuvo que llevar forzadamente el Cireneo ayudando a Jesús en el Vía Crucis. Realmente se trata más que de cargar, por eso hemos puesto puntos suspensivos en este título. Se trata de abrazar la cruz, de llegar a conocerla, amarla, valorarla y asimilarla como un regalo que el Señor ha hecho a la humanidad en estos tiempos. Bien, el tema ha sido pues el de la reparación del mes de marzo de 2023, ya un poco en vísperas de la Semana Santa. Por eso damos este título a esta reflexión y queremos que con ella contribuir a la preparación ya para la Semana Santa. Además debe ser un tema de constante necesidad de reflexión en nuestra vida espiritual. Así que los invitamos a adentrarnos en las Sagradas Escrituras, también en el pensamiento de algunos santos que nos van a ayudar a que nosotros comprendamos más esto que ha sido un regalo del Señor en este mes de marzo. Comenzamos mirando un texto de San Pablo en la carta a los Filipenses, un texto supremamente hermoso, bastante profundo, supremamente rico, que dice mucho de Jesús y de su entrega por nosotros, de su misión y de la forma en cómo Él la llevó a cabo. Y el texto es de la carta a los Filipenses en el capítulo 2, en el versículo 8. Dice San Pablo, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Para poder llevar la cruz se necesita obediencia, voluntad y estar dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias, como lo hizo Jesús, Divino Maestro. Que el ejemplo de Jesús, que se humilló, que llegó hasta los extremos, por amor a nosotros, sin tener causa alguna, más que el amor, para llegar allí, nos motive a nosotros también en este tiempo de Cuaresma, en la misma Semana Santa, especialmente el Viernes Santo y en todos los tiempos, a considerar, apreciar y acoger la invitación que Jesús nos hace de portar nuestra cruz, de llevar nuestra cruz detrás de Él. Que así sea. Comenzamos esta reflexión con estas palabras. Parece increíble. Jesús a sus amigos ofrece la cruz. A aquellos a quienes ama les ofrece, como signo de su amor y de su bondad, la cruz. A primera vista no parece el mejor regalo para un amigo,
pues no se entiende fácilmente que un amigo trate a su amigo con situaciones o expresiones que impliquen esfuerzo, dolor, privación, sacrificio e incluso la donación de la vida. Ciertamente, cuando nosotros damos o recibimos regalos, esos regalos desde el punto de vista humano deben de ser llamativos, deben de ser algo que desde nuestra vida personal cotidiana, viviendo en el mundo en que estamos, sea algo que para nosotros sea gratificante, sea algo que para nosotros nos llene de alegría. Pero lo que no nos damos muchas veces es que esos regalos no siempre son los mejores. A veces los regalos que recibimos pueden convertirse en una dificultad, como cuando a un niño, por ejemplo, se le regala un juguete no apto para él. Puede ser causa de que se lesione, de que se maltrate, de que tenga problemas y que se llegue a sentir mal. Será por eso que según una anécdota, Santa Teresa de Jesús decía a Jesús en una ocasión que se quejaba de lo mal que la trataba el Señor con enfermedades, problemas, arideces. A lo que Jesús le dice: Teresa, así trato yo a mis amigos. Teresa con mucha gracia le responde: ah, Señor, por eso tienes tan pocos. Ciertamente los amigos de Jesús han sido siempre muy pocos. Ella misma, que lo experimentó así, llegó a decir que son tiempos de amigos verdaderos de Jesús. Los amigos de Jesús, precisamente por el trato que el Señor da, que es un trato especial, hay que entenderlo así, pero que no se entiende a primera vista como un don, como una dádiva, como una gracia, pues lo que automáticamente, lo que naturalmente hace que suscitar en las personas es el rechazo. Santa Teresa de Jesús, desde otra dimensión, enseña a sus religiosas y a toda persona que quiera seguir a Jesús, pues ya no sabéis, hermanas, que la vida del buen religioso y que quiere ser de los allegados amigos de Dios es un largo martirio, dice en el Camino de Perfección, en el capítulo 12. Siempre el seguimiento de Jesucristo implicará cargar su cruz detrás de él. Siempre implicará imitar sus huellas. Siempre iremos detrás de él como los apóstoles, como se lo pide él. Y también enseña Santa Teresa de Jesús: somos amigos de contentos más que de cruz. Naturalmente el hombre rechaza la cruz, naturalmente el hombre rechaza el sufrimiento, naturalmente el hombre rechaza el dolor. Eso es típico, eso es natural. Entonces, cuando desde la espiritualidad, cualquier espiritualidad, que siendo una espiritualidad católica, tocará el tema de la cruz, inicialmente todos tendemos a rechazarla. Y se rechaza porque no se comprende a fondo realmente su razón de ser. En estos textos, en esta reflexión en la que Jesús mismo hace una reflexión profunda, nos da unos elementos, nos da unas enseñanzas bien profundas sobre la cruz, vamos nosotros a entender por qué razón es que Él ofrece la cruz y por qué razón también tampoco la siguen. Bien, no debiera extrañarnos a nosotros estas cosas, porque también lo hacen los padres con sus hijos, así como lo hace Jesús con sus amigos. ¿Qué hacen los padres con sus hijos? Ellos, que aman a sus hijos, los castigan y los corrigen cuando se equivocan o abusan de su libertad y de la confianza y cariño que les ofrecen. Todo para que sus vidas en un futuro no sean desdichadas, no sean frustradas
y no lleguen a ser en la sociedad como un obstáculo para otros y aún para sí mismos, es decir, con un fin magnífico. Los padres, cuando ofrecen a sus hijos ciertas realidades que son difíciles para ellos, cuando les propinan castigos, privaciones, los niños no entienden. Ninguno de niños los entendimos, por lo menos inicialmente. Solo después de mucho tiempo la gente llega, nosotros llegamos a valorar aquello que nuestros padres hicieron con nosotros. Llegamos a comprender que ciertamente nos amaban, llegamos a comprender que ciertamente se preocupaban por nosotros y que deseaban para nosotros lo mejor. Y que esa era la causa por la cual nos privaban, era la causa por la cual nos castigaban, nos corregían, nos limitaban. Solo muy tarde en la vida de las personas, cuando se es adulto, cuando se alcanza una madurez, se comprende, se valora y se aprecia la enseñanza de los padres y las correcciones que nos hicieron. Es lo que Jesús hace con sus amigos. Miremos un poco ahora en las Sagradas Escrituras algunos ejemplos y enseñanzas de ellas sobre la cruz, que las da el mismo Jesús o que los dan los apóstoles, San Pablo en sus cartas, para mostrarnos cuán rica, cuán profunda, para mostrarnos cuán importante es la cruz de Cristo. En ellas encontramos muchas alusiones a la Santa Cruz. Así, por ejemplo, la cruz es el lugar donde Jesús murió por nuestros pecados y nos dio la salvación. Juan 15:13. El demonio odia la cruz porque ella nos recuerda el amor infinito de Jesús. Gálatas 2:20. Ella es signo de nuestra reconciliación. La cruz es símbolo de locura para los que no creen, pero de sabiduría y el poder de Dios para los que creen en ella. 1 Corintios 1:18. Porque la cruz es locura a los que se pierden, mas para los que se salvan, es a saber, para nosotros, potencia de Dios. Entonces la cruz tiene un gran valor, porque es el lugar donde Cristo nos llevó a cabo, donde llevó a cabo nuestra redención. Es el lugar donde el Señor llevó a cabo su sacrificio por nosotros. Es el lugar donde Cristo manifiesta de un modo expreso su amor como Él ya lo había anunciado. El que tiene verdadero amor da la vida por sus amigos. Y Cristo la dio en el patíbulo de la cruz. La cruz es el medio por el cual somos crucificados con Cristo, vivimos por la fe en Él. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados, nos dice el apóstol San Pedro en la primera carta, en el capítulo 2, en el versículo 24. Por sus heridas nosotros hemos alcanzado la salvación, por su cruz. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Isaías 53:4. La cruz es el llamado de Jesús a sus discípulos a negarse a sí mismos y seguirlo. Dice Jesús, y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Así que la cruz nos da a nosotros la identidad, nos da la capacidad, nos hace dignos y aptos de estar junto a Jesús. Rechazar entonces la cruz es rechazar a Jesús, es rechazar la salvación, es rechazar el ofrecimiento amoroso del Señor. Y es signo de una profunda ignorancia y de un gran desconocimiento de los misterios de la cruz.
Son muchas las alusiones o enseñanzas divinas sobre la Santa Cruz contenidas en los textos revelados. Entre ellos merecen una consideración especial. Este texto de San Juan, en el capítulo 17, los versículos 1 al 5. La cruz es el trono de Jesús y expresa en su Evangelio el retorno del Hijo al Padre. También este texto de San Lucas 24, 25 al 26. Jesús dice: ¿no era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria? Así que en la voluntad divina, en la sabiduría divina, la cruz juega un papel preponderante, juega un papel determinante. A causa del pecado, la forma como Dios eligió para redimir a la humanidad a través de su Hijo y su Hijo muerto en cruz. ¿Quién entiende a primera vista el significado, el alcance de estas palabras y de esta voluntad divina? Por eso Cristo habla de que era necesario, de que Él padeciera eso y que entrara así en la gloria. Estas palabras de resucitado ya nos deben llevar a nosotros a irnos adentrando más y más en lo profundo de esta reflexión acerca del misterio de la cruz, porque justamente la resurrección viene después de la cruz, es fruto en buena medida de los padecimientos de la cruz. Cristo se hizo aún más grato a Dios con su sacrificio, con su entrega amorosa por nosotros, llevando a cabo la voluntad de Dios perfectamente y llevando a cabo la voluntad divina en el orden de la redención. Por eso Dios lo resucitó. Ahora Cristo resucitado se aparece a los apóstoles y les dice esas palabras. No era necesario que el Hijo padeciera. Escribía San Juan Pablo II: nuestra razón nunca va a poder vaciar el misterio de amor que la cruz representa, pero la cruz sí nos puede dar la respuesta última que todos los seres humanos buscamos. No es la sabiduría de las palabras, sino la palabra de la sabiduría lo que San Pablo pone como criterio de verdad y a la vez de salvación. Dice San Juan Pablo II en la Fides Ratio en el número 23. Es el misterio de la cruz, y aquí ya nos aparece un término que es muy importante y que debemos considerar nosotros, porque en estos últimos tiempos los misterios se quieren reducir a una reflexión, a la comprensión humana. Y los misterios tienen eso, siempre seguirán siendo misterios, en lo que tiene que ver con los misterios divinos, que van muchísimo más allá de nuestra capacidad, de nuestra experiencia, de nuestro conocimiento, de nuestra reflexión. El misterio seguirá siendo para nosotros eso, misterio, aunque nos acerquemos a Él y Dios nos dé la gracia, y ciertamente nos la da, de acercarnos a Él y encontrar luz e ir profundizando en su infinita sabiduría, en su contenido, pero en el misterio siempre habrá mucho por descubrir, como sucede con el misterio de la Santa Cruz. Jesús en este texto de San Juan nos da una luz profunda sobre este misterio, ya anunciado, prefigurado en el Antiguo Testamento. Dice Jesús: y cuando yo sea elevado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Hace alusión el Señor en este pasaje a la serpiente que fue elevada en el desierto, a la que todos miraban cuando eran mordidos, cuando el pueblo de Israel iba en esa travesía del desierto para llegar a la tierra prometida. Ese éxodo que tuvo que vivir Israel
tan largo y tan duro, y en el cual tuvieron tantas dificultades. 40 años no era para menos de que dejaran de haber dificultades. El solo estar en continuo caminar, sin llegar inmediatamente o sin vislumbrar inmediatamente la meta, ya se convertía en un obstáculo, en una dificultad, en una traba para caminar. Pero fueron también muchas las dificultades de otro tipo, entre ellas las físicas, como sucedió con las serpientes que mordían a los israelitas en el desierto, razón por la cual Moisés acude a Dios y le pide que levante una serpiente de bronce en un estandarte. Jesús hace alusión en este momento a ese pasaje y de un modo explícito lo hace en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, hablándonos de el sacramento del bautismo, cuando dice: así como fue levantada la serpiente en el desierto, será levantado el Hijo del Hombre. ¿Y dónde es levantado Cristo? En una cruz. Todo aquel que ame de verdad al Señor querrá de algún modo participar de esa gracia, aún considerándonos indignos, como el apóstol San Pedro, que llegado el momento de su partida de este mundo y a punto de ser crucificado, no se consideró digno de tal gracia, por lo menos de morir como murió Cristo Jesús, y pidió ser crucificado hacia abajo, porque la cruz tiene su realeza, tiene su dignidad en su misterio. San Pedro, el gran San Pedro, el San Pedro maduro, el San Pedro espiritual lleno del Espíritu Santo, el San Pedro evangelizador, el San Pedro que ya había dado pasos agigantados, que había dejado atrás aquel momento de la negación, aquel momento en que no compartió la cruz de Cristo. Ahora este mismo apóstol es quien nos da una lección con la elección que hace sobre su muerte, su indignidad para morir, incluso como murió su maestro. La cruz es sabiduría, la cruz es misterio de amor, la cruz es realeza. La cruz es también obediencia, entrega, sacrificio, propiciación, redención, reconciliación, triunfo, fuente de sabiduría y manifestación de la sabiduría divina. En ese sentido es que otra santa carmelita, Edith Stein, escribe una de sus dos obras cumbres, y esa obra es La ciencia de la cruz. En esta obra nos enseña: el alma se convierte en una sola cosa con Cristo, llegando a vivir su vida, pero no únicamente en la rendición voluntaria al crucificado, solo después de haber recorrido con él el Vía Crucis. Es la forma para realmente llegar a comprender los misterios de la cruz, viviéndola. Ella sí que la vivió. Convertida del pueblo judío a la fe católica con la ayuda de Santa Teresa de Jesús, ella ha centrado con igual fuerza el camino completo de su maduración espiritual hasta la entrega suprema de sí misma, la que llevó plenamente a cabo en los campos de concentración de Auschwitz, en el misterio de Cristo crucificado. Ella pudo vivir tan plenamente el misterio de la cruz gracias a que comprendió a fondo el texto paulino de la primera carta a los Corintios, en los versículos 18 y siguientes. Dice San Pablo en esta carta: pues la predicación de la cruz es una necedad para los que se pierden, mas para los que se salvan, para nosotros es fuerza de Dios. Porque dice la Escritura: destruiré la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. Se pregunta el apóstol: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde el docto?
¿Dónde el sofista de este mundo? ¿Acaso no entonteció Dios la sabiduría del mundo? De hecho, como el mundo mediante su propia sabiduría no conoció a Dios en su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la necedad de la predicación. Así, mientras los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, mas para los llamados, lo mismo judíos que griegos, un Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad divina más fuerte que la fuerza de los hombres. 1 Corintios 1, 18 al 25. No debemos olvidar a quién va dirigida esta carta, a los griegos, la cuna del pensamiento, el lugar donde nace la filosofía, el pensamiento, donde se desarrollan muchas artes, un pueblo el más intelectual del momento, un pueblo pensante, un pueblo, podríamos llamar, sabio. Y frente a esa sabiduría es que San Pablo pregunta, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el sofista? Que fue uno de los métodos de reflexión de aquel tiempo, una de las escuelas que surgieron para la formación de los jóvenes en aquellos tiempos, en el Peloponeso. San Pablo, frente a la sabiduría del mundo, frente a la sabiduría humana, frente a la sabiduría de los griegos, plantea una sabiduría muchísimo más grande, y es la sabiduría de la cruz. Nosotros predicamos a un Cristo crucificado, a Cristo y Cristo crucificado. ¿Cómo le caería a los griegos en aquel entonces esta enseñanza? De hecho, muchos se escandalizaron, muchos lo consideraron una estupidez, que nosotros fuéramos salvados por un crucificado, que nosotros predicáramos a un crucificado, que San Pablo fuera a anunciarles que la salvación que todos esperamos viene de un crucificado, que el hombre es eterno y que para alcanzar esa eternidad necesita pasar por el misterio de la cruz. Y no debemos olvidarnos de que Edith Stein, a quien acabamos de citar, fuera una gran intelectual. De hecho, fue discípula de Edmundo Husserl y después asistente del mismo Husserl, que fue en su tiempo maestra, docente en Alemania en los previos a la Primera Guerra Mundial. Fue una mujer que fue de las primeras en viajar por Europa a dar conferencias, realidad que le durará muy poco, porque de esto será suspendida por la fobia contra los judíos de la que ella sufrió las consecuencias. Edith Stein, una gran santa que debiéramos muchos conocer, que llegó a escribir obras maravillosas como La ciencia de la cruz, donde, reflexionando sobre San Juan de la Cruz, escribe del misterio de la cruz, misterio que nosotros debemos conocer cada día más, en el que debemos ahondarnos cada día más para alcanzar también sus frutos. La significación bíblica de la cruz es pues muy diversa, pero al mismo tiempo convergente en todas las figuras, como las que acabamos de mencionar, en todas las acepciones que tiene, los conceptos, ideas e imágenes que de algún modo nos revelan este misterio. Esto obedece a la profunda riqueza y misterio que encierra, y es por esto precisamente que no se puede agotar en una sola idea, en una sola imagen, en un solo concepto, o incluso en un solo texto bíblico. Si nos detenemos un momento a considerar el Evangelio, notaremos que Jesús a sus apóstoles, a quienes llegó a considerar sus amigos, no sus siervos, como amigos,
les pidió llevar su propia cruz detrás de él, si querían ser discípulos suyos. Dirigiéndose a todos declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Lucas 9:23. Aquí en este texto hay una connotación que es necesario precisar. Se trata de una opción libre, la respuesta a una invitación, nunca de una imposición. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, de seguir unas huellas, pues Él no pide nunca nada a otro que antes Él mismo no haya llevado a plenitud. Eso es algo que podemos comprender, admirar y valorar en Jesús, como Jesús Maestro. Jesús es Maestro porque enseña con autoridad, como lo descubrió la gente en su tiempo, y esa autoridad le viene de un modo particular, de la coherencia con lo que Él enseña, de llevarlo a cabo, de distanciarse de las enseñanzas farisaicas, que como Él mismo lo dijo, ponían cargas pesadas sobre los hombros de la gente, pero que ellos no querían mover con un solo dedo. Cristo no las movió con un dedo. Cristo puso la espalda a la carga. Cristo puso todo su ser al servicio de la cruz, a la que amaba, al servicio de la humanidad por amor a Dios y por amor a nosotros. Nos dio un gran ejemplo, así que lo que nos está pidiendo, lo que pide a todos sus seguidores, a todos sus discípulos y de un modo especial a sus amigos, como dijera Santa Teresa de Jesús, es llevar su cruz y llevar su cruz dignamente. Jesús ofrece la cruz a sus amigos porque es el signo de su amor infinito por ellos y por todos los hombres. La cruz es el recuerdo de su sacrificio y de su victoria sobre el pecado y la muerte. Jesús quiere que sus amigos lo sigan por el camino de la cruz, que significa renunciar al egoísmo y vivir en la entrega a Dios y al prójimo. Ella viene a ser la respuesta amorosa de quien ha entendido o va entendiendo el amor infinito del que murió incruentamente en la cruz por su salvación, siendo, sin embargo, un enemigo de quien así moría. Entonces la cruz, que es un ofrecimiento de amor, exige también una respuesta de amor. Es lo que han vivido los santos, que lo han ido entendiendo. Ellos, unos, desde los comienzos de su vida, desde sus albores, fueron entregando su vida totalmente. Es más, tenemos el caso, por ejemplo, de San Juan de la Cruz, San Juan el apóstol, San Juan Bautista, quien ya desde el seno materno, como dirá el mismo Jeremías, desde el seno materno Dios lo ha llamado y desde allí va consagrando toda su vida. San Juan el Bautista fue santificado en el seno de la Virgen, recibió la gracia del Espíritu Santo, y la gracia del Espíritu Santo será quien nos dé a nosotros la fuerza para seguir a Jesús, nos dé la luz y la sabiduría divina para comprender sus misterios, más cada día. Fue el Espíritu Santo el que llevó a San Juan Bautista a una vida tan abnegada, a una vida como la describe el Evangelio, una vida totalmente entregada al servicio de Dios. Un nacir de Dios, un verdadero hombre de Dios, pero no todo el mundo tiene ese llamado y esa gracia. Hay quienes la han recibido o la han experimentado más tarde, entonces a partir de aquel momento han hecho un proceso de cambio, han asimilado su cruz, han asumido su cruz y la han llevado con valentía, con amor. Y han entregado todo a Dios, lo han puesto todo a su servicio, a partir de una auténtica conversión, teniendo en cuenta que estaban ofreciéndose y de algún modo respondiendo amorosamente a aquel amor mayor que los amó primero y que se entregó por ellos. Es la invitación que todos tenemos,
Es el regalo que Dios hace a todos sus hijos. La invitación que Jesús hace de un modo particular desde la cruz, contemplándola, entenderemos que siempre nos estará llamando a cargar su cruz, a cargar la nuestra, a cargar la cruz, a amar y abrazar la cruz, porque en ella hay infinita sabiduría. Jesús ofrece la cruz a sus amigos porque es la fuente de la salvación, porque a través de ella se encuentran todos los tesoros y sin ella no se encuentra nada de valor, como enseñaría San Juan de la Cruz. Dice el santo, el que huye de la cruz huye de todo lo bueno. La cruz es el camino que nos lleva a la vida eterna y a la felicidad. Sin la cruz no hay resurrección ni gloria. La cruz es el regalo más grande que nos ha dado Dios. Esta frase de San Juan, el que huye de la cruz, huye de todo lo bueno, la escribió el santo a una monja carmelita en una carta en la que le daba consejos sobre la oración y la vida espiritual. La frase completa dice, quien huye de la oración huye de todo lo bueno, y quien no ora con perseverancia muestra que no ama a Dios ni se ama a sí mismo. Así quería el santo animar a seguir rezando con confianza y amor, porque aunque haya sequedad y dificultad, debemos permanecer en la oración. Y la oración tiene su cuota de exigencia, como es la sequedad, la aridez espiritual, las pruebas por las que hay que pasar en ella misma. Para él, para el santo, la oración era el medio para unirse a Dios y participar de su cruz y de su gloria. Entonces la oración misma, que tiene unos frutos maravillosos, que tiene unas gracias particulares, muy significativas, que tiene regalos celestiales, la misma oración que ha llevado a los místicos a tocar el cielo e incluso, por la gracia de Dios, incluso descender hasta el mismo Hades. Esa oración tiene su cuota de exigencia, por eso es que también se abandona. Muchas veces las personas y la mayor parte de la gente en lo que tiene que ver de la oración se abandonan a una simple rutina, a una repetición, o muchas veces no así, sino a hacer las cosas sin procurar profundizarlas, interiorizarlas, sin procurar decirlas las palabras que se le dicen a Jesús cuando hacemos oración vocal en la enseñanza de Santa Teresa, sin poner ellas la mente, el corazón, el alma, la vida. Esa es la oración que el Señor espera de nosotros, llegar a esos niveles de oración, pasando por este primero, que implica estar centrado, recogido, que implica la atención puesta únicamente en Dios. No es fácil. Por eso muchas de las oraciones que se hacen también son oraciones que se hacen de labios para afuera. Son oraciones de repetición, de repetidera. Son oraciones que no llegan a agradar a Dios. El Señor en el apostolado de la preciosísima sangre ha pedido y ha enseñado que quien no quiera hacer oración, que no la haga, porque cuando no se hace oración sin querer hacerla, lo que se hace es ofender a Dios. ¿Cuántas de las oraciones que se hacen así? Por muchas razones, por cansancio, por aridez, por dificultad en la concentración, en el recogimiento, por los agentes externos que son muchos, que puedan interferir en la oración. Entonces se hace una oración mal hecha. La oración también es una cruz y hay que entenderlo desde este punto de vista. Y si no se asume como tal, muy difícil será que nosotros también avancemos en el camino de la oración y alcancemos esos frutos maravillosos que ella da. En su obra Noche Oscura, San Juan de la Cruz
describe el camino del alma hacia la unión con Dios, pasando por la purificación de los sentidos y el espíritu. La cruz es el medio para alcanzar esa unión y la fuente de toda gracia y de todo bien, dice el santo. Si orientamos ahora la mirada a otra gran mística, Luisa Picarreta, nos encontraremos con la misma realidad. En el volumen 3 de su obra dice Jesús a Luisa: toda la naturaleza invita al reposo, pero ¿cuál es el verdadero reposo? Es el reposo interior y el silencio de todo lo que no es Dios. Si esto es necesario para el cuerpo, mucho más para el alma es necesario reposarse en su propio centro, que es Dios. Pero para poder reposarse en Dios es necesario el silencio interior. Como al cuerpo le es necesario el silencio exterior para poderse plácidamente adormecer. Pero ¿cuál es este silencio interior? Es hacer callar las propias pasiones teniéndolas en su lugar. Es imponer silencio a los deseos, a las inclinaciones, a los afectos. En suma, a todo lo que no llama a Dios. Ahora, ¿cuál es el medio para llegar a esto? El único medio y de absoluta necesidad es deshacer el propio ser y reducirse a la nada como era antes de que fuera creada. Y cuando haya reducido a la nada su ser, retomarlo en Dios. Entonces es un proceso lo que hay que hacer para llegar allí, para llegar a este silencio interior, a este recogimiento, para llegar a este fundirse en el misterio de la cruz, en la nada, pasar por una situación extrema incluso, de total abnegación. Le dice Jesús a Luisa: la mira que tengo sobre ti no es de cosas prodigiosas y de tantas otras cosas que podría obrar en ti para mostrar mi obra. Cristo lo puede hacer. Cristo no quiere mostrar obras inmensas con nosotros como si no las hubiera hecho o como para mostrar su poder, sino que le dice a Luisa que mi mira es absorberte en mi voluntad y hacerte una sola cosa con ella, y hacer de ti un ejemplar perfecto de uniformidad de tu querer con el mío. Este es el estado más sublime, es el prodigio más grande, el milagro de los milagros, lo que de ti quiero hacer. Hacer que la voluntad de Luisa se funda con la de Jesús en una sola. ¿Y cuál es la voluntad de Jesús? Hacerla del Padre, ser obediente y ser humilde. ¿Qué fortuna sería, le dice a Luisa, la tuya, si destruyéndote a ti misma, y es el término que Jesús utiliza, destruyéndote a ti misma, hasta hacerte invisible, invisible porque desaparece la persona totalmente, pudiera recibir una forma toda divina, que es la de la divina voluntad. Es más, tú con quedar absorbida en mí y yo en ti, formando un solo ser, vendrías a retener en ti la fuente divina, y como mi voluntad contiene todo el bien que puede existir, vendrías a retener todos los bienes, todos los dones, todas las gracias, y no tendrías que buscarlos en otra parte sino en ti misma. Estos son frutos de la cruz. Allí donde Jesús quiere llevar las almas. Lo hace como una experiencia para nosotros hoy, casi que piloto con Luisa Picarreta, como ya lo he hecho con muchos santos en la historia de la Iglesia, pero para nosotros en estos tiempos de un modo especial, a través de esta mujer mostrándonos el camino de la divina voluntad y los frutos de fundir la propia voluntad en la voluntad de Cristo, que sea una con la voluntad divina. Le dice Jesús a Luisa: la mira que tengo sobre ti no es de cosas prodigiosas, sino de tantas otras cosas que podría obrar para mostrar, no para mostrarme a obrar, sino que
Mi mira es absorberte en mi voluntad y hacerte una sola cosa con ella, hacer de ti un ejemplar perfecto de uniformidad de tu querer con el mío. Este es el estado más sublime, es el prodigio más grande, es el milagro de los milagros, lo que quiero hacer en ti, de ti. Si las virtudes no tienen, dice Jesús, confines, estando en mi voluntad, según la criatura pueda llegar, encontrará su término, porque mi voluntad hace llegar a adquirir las virtudes más heroicas y más sublimes que la criatura por sí sola no puede hacer. Entonces, para alcanzar las virtudes se necesita el esfuerzo, se necesita la voluntad. Hay diferentes estados a los cuales pueda llegar la criatura, dependiendo de su esfuerzo, dependiendo de su sacrificio, de la verdadera voluntad que haya de hacer o de fundir la voluntad propia con la voluntad divina. Dice Jesús, todas mis obras tienen principio de la nada, y cuando hay mezcla de otras cosas, no es decoroso para mi majestad descender y obrar en el alma. Pero cuando el alma se reduce a la nada y sube a mí y toma su ser en el mío, entonces yo obro como el Dios que soy, y el alma ahí encuentra el verdadero reposo. He aquí como todas las virtudes tienen principio en la humildad y en el aniquilamiento de sí mismo. Ese es el fundamento de todo en la vida espiritual. Recordemos aquel texto inicial de la carta a los Filipenses en el capítulo 2. Cristo se anonadó, se despojó totalmente hasta la muerte y muerte de cruz. Si el Maestro, si Jesús, Dios y hombre verdadero, vivió aquello, ¿qué tendríamos que decir nosotros? Es tanta la altura, continúa el Señor, de la perfección del alma deshecha en mi querer, que llega a obrar como Dios. Y esto no es de asombrar, porque como no vive más su voluntad en ella, sino la voluntad de Dios mismo, cesa todo asombro si viviendo con esta voluntad posee la potencia, la sabiduría, la santidad y todas las otras virtudes que contiene el mismo Dios. ¡Qué misterio! Y qué regalo de Dios, qué gracia tan inmensa. Basta decirte, dice Jesús, para hacer que tú te enamores y cooperes cuanto puedas por parte tuya para llegar a tanto, que el alma que llega a vivir solo de mi querer es reina de todas las reinas, y su trono es tan alto que llega hasta el trono del Eterno, y entra en los secretos de la justísima Trinidad y participa en el amor recíproco del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Habrá regalo más grande? ¿O cómo todos los ángeles y santos las honran, los hombres las miran y los demonios las temen, descubriendo en ellas al ser divino? No hay puesto más grande que este que confiere el hacer la voluntad, abrazar la cruz amorosamente. En el texto de la carta a los Hebreos, que ponemos al final de esta citaciones de los santos, de volver un poco la mirada sobre el misterio de la cruz, un poquito en lo que han vivido santos, porque todos han pasado por ella. Volvemos los ojos a Jesús y a la Sagrada Escritura, antes de entrar a considerar pensamientos de Jesús, enseñanzas de Jesús sobre la cruz en el apostolado de la preciosísima sangre. Leemos en la carta a los Hebreos, en el capítulo 7, que no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día, primero por sus pecados propios como aquellos sumos sacerdotes, luego por los pecados del pueblo. Y esto lo realizó de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, entregándose a sí mismo, ofreciendo el sacrificio perfecto, no como el sacrificio que ofrecían los sumos sacerdotes, externos
a ellos, que ofrecían víctimas, no ellos mismos como víctimas. Cristo es la víctima. Como decimos en uno de los prefacios de la liturgia de la Iglesia Católica, es sacerdote, altar y víctima. Es quien ofrece, es en quien se ofrece y es lo que se ofrece. Es la ofrenda perfecta a Dios. Y en esa misma línea es el llamado también para nosotros, de inmolarnos, de ofrecernos con Él y en Él, en el misterio eucarístico, cada Eucaristía que nosotros vivamos, de la que participemos, debemos ofrecernos con el Señor, como San Juan ahí al pie, como María al pie de la cruz, como ellos somos llamados a ofrecernos, y el sacerdote mismo de un modo particular está llamado a esta entrega. En las enseñanzas de Jesús, a Monseñor Octavio Michelini, le dice Jesús que el sacerdote que no se entrega con él en el sacrificio de la cruz es como un sacrificio para el sacerdote imperfecto, en cuanto él debe hacerlo, en cuanto está llamado a identificarse, a apersonarse de aquel misterio de tal forma que se funde con Cristo, tanto que él obra in persona Christi, Cristo obra en el sacerdote y se manifiesta en el sacerdote. Él es quien consagra en el sacerdote, se funde en el sacerdote. Entonces es apenas normal que el sacerdote se funda con Cristo y esté como Él, ofreciéndose al Padre, no solo en el momento de la celebración, sino durante toda su vida. La entrega de Cristo no fue solo al final de sus años, de sus 33 años entre nosotros, sus últimos 3 años. Toda su vida fue una entrega y toda su vida ha sido revelado por Él mismo a través de místicos y santos. Toda su vida fue abrazar la cruz. Por eso no se equivocan los que en la iconografía cristiana pintan al niño Jesús con la cruz, con una cruz en la mano o cerca a la cruz, o jugando a hacer cruces en la piedad popular. La vida de Cristo, ya el dejar el cielo, dice él mismo, ya era parte de esa cruz. Ya el venir a la tierra y tomar la condición humana, que era supremamente baja para su divinidad, para su misterio, para su verdad, para su realidad, ya era parte de esa cruz y Cristo la asumió alegremente. Por eso su sacrificio es perfecto. La carta a los Hebreos se deshace en argumentos y ofreciéndonos a nosotros, volviendo los ojos del autor sagrado hacia todo lo que fue las prácticas del Antiguo Testamento, el sacerdocio del Antiguo Testamento, para mostrarnos la superioridad, la riqueza, la grandeza, el misterio de la cruz de Cristo, su entrega amorosa, el valor, su significado, su alcance, su profundidad. Es inexplicable el misterio de la riqueza. Todo aquello que sucedía en el Antiguo Testamento, que iba aconteciendo en la historia de la salvación, en ese Testamento antiguo, todo aquello no era más que figura del verdadero sacrificio que Dios había preparado para redimirnos a nosotros. ¿Cuánto le debemos a Jesús? ¿Cómo celebramos nosotros los sacerdotes? ¿Cómo participan los laicos en la celebración eucarística? ¿Cuánta gente entra indecorosamente vestida al templo para participar de la celebración, especialmente cuando se celebran ciertos sacramentos, como el matrimonio, como el bautismo, confirmaciones incluso? ¿Cuántas personas contestan el celular en el templo? ¿Cuántas personas, por ejemplo, mastican chicle en el templo? ¿Cuántas personas hablan en vez de hacer silencio y recogimiento? ¿Cuántas situaciones, cuántas acciones, cuántas manifestaciones nuestras dicen lo que celebramos y dicen la ignorancia y el abuso, los irrespetos que se cometen en la celebración eucarística? Queridos hermanos, debemos profundizar más y llegar a valorar y conocer más y más
el misterio eucarístico, en el cual se renueva el incruento sacrificio de Cristo por nosotros. Esta imagen que tenemos de fondo en este recuadro muestra el sacrificio de Cristo en la celebración eucarística. Cristo está parado sobre un cáliz y el sacerdote parte la hostia y por delante está Cristo, porque es Cristo mismo el que se fracciona, el que es triturado por nuestros pecados, mística pero realmente, verdaderamente. Sacrificio incruento del que santos como San Pío de Petrelcina vivieron de un modo particular, lo enseñaron a vivir y nos mostraron las grandezas y riquezas, por lo menos parcialmente, en lo que ellos pudieron vivir en estas gracias. Continuamos ahora entonces en esta reflexión, en este compartir sobre estos textos e imágenes de la Santa Cruz con enseñanzas de Jesús, el apostolado de la preciosísima sangre. En él el Señor mismo, a través de su instrumento Bernabé Nuoye, da unas lecciones impresionantes sobre la cruz y la ofrece a aquellos que está llamando a colaborar con él de un modo especial. Todos somos llamados, todos apóstoles y discípulos de Jesucristo, como nos enseñaron los obispos en Aparecida, en Brasil. Todos llamados, todos discípulos y todos apóstoles de Jesucristo. En la historia de la salvación, Cristo llama de un modo particular a muchas personas a participar. Y hay santos de santos incluso. A todos nos llama a esa santidad. El llamado a la santidad es para todo el mundo. Pero Él sigue llamando de un modo particular, como en el Antiguo Testamento. Veíamos Juan Bautista, Jeremías y muchos de los personajes centrales del Antiguo Testamento. Hoy también el Señor sigue llamando a muchos a ser santos y los llama a ser incluso permitirle experiencias místicas. Esos santos que han vivido estas experiencias se han desgastado y se fueron inmolando como su maestro poco a poco, incluso durante toda su vida, o por lo menos una gran parte de la misma, o al menos desde cuando, sintiendo el llamado, fueron respondiendo con una conversión sincera, profunda y verdadera. 3 características de la verdadera conversión, que es santidad, como lo explica el Señor en el apostolado de la preciosísima sangre. La verdadera conversión es santidad. Y para que sea verdadera esa conversión y sea real, entonces se necesita que sea sincera, con los más profundos sentimientos de nosotros. Que sea profunda, que no sea por una simple motivación, que no sea por una pequeña o grande o una experiencia, sino que abarque todas las dimensiones de nuestro ser, que las vaya abarcando de tal forma que todo se va transformando en Cristo Jesús y todo se va configurando con Él y todo va haciendo como una réplica de su vida en nosotros. Y que sea verdadera, es decir, que sea real esa conversión, que permanezca. Es muy importante. Muchos santos lo hicieron así y se decidieron a cargar, diríamos a abrazar, porque la cruz no se arrastra, no se lleva de mala gana, se abraza amorosamente. Los santos la abrazaron valientemente y amorosamente, que es lo que le da el valor. Abrazaron la cruz porque en ella encontraron un tesoro, una fuente de luz y de gracia, un regalo divino. En la oración de reparación del tercer viernes del mes de marzo del ciclo A, acaecido este año de gracia 2023, el Señor nos dio una gran parte de esas enseñanzas para irnos formando como soldados suyos y para prepararnos para recibir las gracias que otorga cargar amorosamente la cruz. Es más, abrazar como Jesús el madero santo, que no se reduce a 2 leños cruzados. Algunas cruces incluso que la gente tiene son de oro y llevan su cruz, sino
a asumir la propia vida con todas sus dificultades, pruebas, tentaciones, obstáculos y situaciones que chocan con los intereses egoístas y particularizados de cada uno de nosotros y que se distancian abismalmente de la voluntad divina, particularmente los llamados al ministerio. Dice Jesús: hijos, yo estoy escogiendo a todos aquellos que se rinden completamente a la divina voluntad, aquellos que se niegan y se crucifican a sí mismos y finalmente cargan sus cruces detrás de mí todos los días de sus vidas. Ellos son mis guerreros. Condición indispensable: crucificarse con Cristo y por Cristo. En el primer mensaje de la primera hora reveló a través de Santa Cecilia Jesús. Dice ella: Hijo del amado, ¿cómo deseo que ames mucho a Jesucristo? Él realmente te ama. Él sufre de modo místico un martirio diario debido a tus pecados. Este martirio es mayor que cualquier forma de martirio que alguien pueda experimentar. Él ama estar siempre cerca tuyo, pero tú lo abandonas. Piensa en lo que significa que tu Dios y tu Salvador llore por ti. Él no solo lloró lágrimas naturales, sino también lágrimas de sangre. Él sutilmente te pide con una voz dulce que le demuestres amor. El llamado entonces es a amar, a agradecer aquel amor tan inmenso que le llevó a entregar su vida por nosotros. Si no es por amor, nunca podremos corresponder a su infinito amor, que no solo lo llevó a aquel sacrificio incruento que todos conocemos, llevado a cabo en el patíbulo de la cruz, como era considerada como lugar o acción precisamente de castigo que Cristo va a transformar y que Cristo va a llevar a la plenitud de contenido en el misterio de la divina voluntad, la Santa Cruz. Por eso nosotros somos llamados en este texto a reflexionar sobre el misterio de la cruz, sobre ese amor tan grande que Cristo tiene por nosotros. Él sigue sufriendo místicamente a causa de nuestros pecados. El hecho de que Cristo haya llorado, un Dios que soportó una pasión tan extrema, que viviendo aquel momento de la crucifixión, ni siquiera dejó escapar un grito de dolor al ser traspasados sus miembros con aquellos clavos atroces. El mismo que soportó tanto dolor, todo este dolor y mucho más, llora, pero su llorar es un llorar de dolor espiritual, por la ingratitud de nosotros, por la ingratitud de las almas, que siendo un sacrificio tan grande, siendo un misterio divino, siendo algo tan trascendente, no es considerar, meditar en el misterio de la cruz de Cristo, tiene muchas gracias, tiene muchos valores, tiene muchos méritos, se alcanzan muchas bendiciones y el Señor lo recomienda, no solo en este apostolado, sino la Iglesia todo el tiempo lo ha enseñado y nos ha mostrado que considerando, leyendo, orando, meditando, contemplando, volviendo sobre los misterios de la pasión del Señor, alcanzamos esas gracias que quisiéramos alcanzar. Nunca dejemos de meditar en la pasión de Cristo y nunca dejemos de recibir sus frutos. Ustedes deben mostrar perfecta reverencia a Jesús en el Santísimo Sacramento para que reciban de Él múltiples bendiciones. Ustedes se pierden múltiples bendiciones por no adorar a Jesucristo con absoluta reverencia y temor. Todos llamados a adorarlo, a agradecerle y a manifestar nuestro amor en la delicadeza y en el respeto
a su divina presencia en la Santa Eucaristía. En el primer mensaje de la segunda hora, Jesús da 3 enseñanzas claras sobre el misterio de la cruz. 1. Yo me siento rechazado cuando los veo rechazando el cáliz de amor que les estoy ofreciendo. Hijos míos, el regalo especial que yo le ofrezco a mis amantes es el cáliz que yo bebí, el cáliz que es tan querido por mí. Aquellos que me aman lo aceptan con gozo. Cuando ellos lo prueban, ellos disfrutan de su dulzura, pero aquellos que odian mi camino sufren su amargura. 2. Hijos, la cruz que no es aceptada es mi agonía que no es consolada. La agonía que no es consolada es el martirio que yo estoy sufriendo por ustedes. ¡Qué importancia! Entonces, aceptar la cruz, qué importante es, qué necesario es si queremos aliviar sus dolores, si lo amamos, si de verdad lo amamos, si lo queremos llegar a amar, como solo es digno de ser amado. Tercero, los accidentes son causados por errores humanos, me refiero a accidentes interiores y exteriores. Todos los accidentes aceptados con amor son la copa del cáliz que les doy. Este cáliz es la perfecta voluntad de Dios. Alégrense cuando ustedes vean que la naturaleza, sus amigos o sus enemigos crean cruces para ustedes. Vean mis manos ofreciéndolas a ustedes. El Señor se sirve de todo aquello, permite en la voluntad del hombre y aun en las manifestaciones de la naturaleza que encontremos nuestra cruz diaria, que experimentemos nuestra participación en su cruz, que llevemos nuestra cruz, que podamos tener algo que ofrecerle. Dice Jesús, soy yo mismo ofreciéndosela a ustedes, dándonos el regalo. ¿Y cuántas de estas cruces son rechazadas? En el segundo mensaje, a la segunda hora de la reparación de este mes de marzo del año 2023, Jesús enseña, hijos míos, no hay otro camino más que el camino regio de la cruz. Mi camino es un camino desértico. Yo les digo, es un camino al Calvario, un camino estrecho, con piedras ásperas. Es un camino al Calvario. Yo conduzco a todos mis amantes a través de este camino de gracia hacia la tierra de felicidad. Este camino está escondido. Aquellos que lo encuentran la vida, pero al parecer solo pocos lo encuentran. Hijos, no todos los que lo encuentran lo siguen. Yo les digo, son solo muy pocos los que lo encuentran y lo siguen. Triste realidad, lo que el Señor dice en este momento. Pocos son los que encuentran ese camino, el camino regio de la cruz, el camino desértico. Lo vemos a diario en una sociedad cada día más hedonista, una sociedad que no quiere saber lo más mínimo de dolor, de sufrimiento, una sociedad que todo lo que busca es comodidad, bienestar, que busca evitar el dolor en todas sus formas, incluso hasta en el dolor de la muerte. Hoy algo que se impone es precisamente la llamada muerte digna, aquello contra lo que la Iglesia ha enseñado en la sabiduría divina, desde la revelación divina, que es lo más inconveniente incluso para el hombre. Rechazar la cruz es rechazar la salvación, rechazar la cruz es rechazar al mismo Cristo, rechazar a la cruz es rechazar la sabiduría divina. ¿Y qué es lo que tenemos en este momento en el mundo? Que todo el mundo va haciendo la opción por la eutanasia. Todo el mundo quiere, entre comillas, una buena muerte. Buena porque es serena, buena en el pensamiento del mundo, en, como decía San Pablo, en la sabiduría del mundo. Pero realmente todo lo contrario en la sabiduría divina. La invitación que Cristo nos hace es aceptar la cruz. Y nos lo dice muy claro. Muy pocos son los que encuentran este camino. Pero además,
hay casi que un agravante de esta realidad, y es que no todos los que lo encuentran lo siguen, tristemente. Este camino es el camino de la felicidad, el camino regio de la cruz, porque su final es una tierra llena de felicidad y de gozo. Aún hombres valientes se detienen en el camino, se detienen en el momento en que su amor por mí y por mi Santa Cruz se desvanece. Hijos, nadie puede caminar a través de esta tierra hacia la tierra de la felicidad sin un amor verdadero por la Santa Cruz. Así la llama el Señor, Santa, porque lo es. Santa Cruz. Cuando nos enfriamos en la fe y especialmente en el amor, hasta ahí llegamos. Es por eso que pocos llegan al final de este camino. El amor verdadero, dice el Señor, ahora nos da unas características de él. No está apegado a sí mismo. Él se tiene a sí mismo crucificado. El amor verdadero se abaja a sí mismo, no por otro, no porque se le impone, sino por propia voluntad. No como el sireneo, obligado a llevar la cruz, sino por propia voluntad. ¿Cuántos se ofrecieron voluntariamente a ayudarle a Cristo a llevar la cruz? Nadie, nadie. El amor verdadero pues se abaja a sí mismo y toma la posición más baja. Él elige servir en vez de ser servido. El amor verdadero no tiene apego al mundo. Él ofrece la totalidad de su amor ante aquel quien murió de amor por él. El amor verdadero se da cuenta que el morir por aquel que ama es mayor a cualquier amor que él pudiera mostrar a su amado. El amor verdadero sigue a su amado a donde quiera que él vaya, se goza con él y sufre con él cuando esto ocurre. Y esto se da en la vida cotidiana. Por donde vamos, por donde estemos, nos encontramos con Cristo. Ese camino ancho que muchos están siguiendo lo lleva a la perdición. Este es el camino que el enemigo hizo para engañarlos. Él lo hizo ancho y ligero para poder atraerlos. En el tercer mensaje de la segunda hora, el Señor ha enseñado los méritos de la cruz del perdón. Dice, esta es la cruz de gracia que acepté de mi Padre para salvar a la humanidad. Yo se la estoy ofreciendo a todos mis amantes para que la carguen. Yo la acepté de Él. Acepten de mí la cruz de gracia del perdón. Yo les digo, perdonen a todos los que los ofenden y oren por todos los que rechazan aceptar su perdón. Olviden todos los dolores de sus injurias que punzaron su corazón. Ámenlos como a sus amigos verdaderos. Hijos, aun si ellos rechazan aceptar su solicitud de paz, perdónenlos y demuéstrenles más amor. Hijos, el amor verdadero es el perdón. Bendigan a los que los maldicen y tengan compasión de aquellos que acechan sus vidas. Oren por los que les persiguen. Primer componente de la cruz verdadera, la cruz de perfección, el perdón. En el primer mensaje de la tercera hora, Jesús enseña sobre la cruz de la verdad. Dice, reciban de mí la cruz regia de la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Todos los que rechazan la verdad me rechazan a mí. Todos los que me rechazan pierden el camino. Y todos los que pierden el camino pierden sus vidas. Aquellos que pertenecen a la verdad, yo les digo, los hijos de la verdad sufrirán la misma persecución. El mundo los odiará porque no son del mundo. Si fuesen del mundo, el Padre de todos los mentirosos los amaría. Pero ustedes son los hijos de la verdad, de modo que los odiarán e incluso matarán a muchos de ustedes a causa de la verdad. En el segundo mensaje de la tercera hora, Jesús nos enseña, suelten la pesada cruz del orgullo y reciban de mí la liviana cruz de la humildad. Enseña el Maestro Celestial en este mensaje. Hijos míos, suelten la pesada cruz del orgullo que el demonio colocó sobre ustedes y reciban de mí la regia cruz de la humildad. No hay méritos en cargar esta pesada cruz del orgullo. Así como ellos se han ensalzado en lo alto, asimismo caerán a lo más bajo.
Su vanagloria pronto se volverá vergüenza para siempre. Sus elogios pronto se convertirán en objeto de burla y su gozo pronto se cambiará en dolor. Hijos, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Hijos, acepten toda humillación con amor. No discutan con aquellos que los acusen falsamente. Por el contrario, acepten la crítica en silencio y con amor. Gócense incluso cuando lo llaman con diferentes nombres difamatorios. Y nunca salga de ustedes una palabra de resentimiento. Es la cruz de la humildad que nos llama a cargar. En el primer mensaje de la cuarta hora, dice Jesús, miren la cruz de la perfección que les estoy ofreciendo. Lo que forma la cruz de la perfección es la combinación de las tres virtudes unidas con el amor. Estas tres virtudes sobre las que nos ha enseñado y que hemos sintetizado aquí en lo que hemos compartido. Primero, el perdón sin amor es orgullo. El orgullo es la cruz pesada que el demonio colocó sobre ustedes. Yo los he llamado para que suelten la cruz pesada del orgullo y acepten de mí la cruz liviana de la humildad. Entonces la humildad también, esta virtud, es como una cruz. Cuesta, pesa, es difícil. Igualmente, otra virtud fundamental de la vida cristiana y que exige llevarla, alcanzarla, es la humildad. Dice Jesús, la humildad sin amor es odio. El odio es otra cruz pesada que el demonio les colocó. No hay mérito en cargar esta cruz en esta vida ni la venidera. Yo los llamo a que suelten esta cruz pesada y acepten de mí la cruz liviana del perdón. Y la tercera virtud, la verdad. La verdad sin amor lleva a la presunción. Y esta presunción llevará al alma a la culpabilidad del corazón. Esto creará burla y odio. Yo llamo a todos mis amantes a que se acerquen a sus acusadores con amor en este momento crucial de sus vidas. Corrijan sus errores con amor. Traten a sus enemigos como a los seres más débiles de la creación. Estas tres virtudes hacen la cruz perfecta, la cruz que Jesús ofrece a sus amantes. Un poco más adelante dice Jesús, ¿saben cuál es mi mayor alegría? Cuando yo volteo y los veo cargando su cruz detrás de mí, con total olvido de sí mismos, mi gozo se multiplica. ¿Estamos dispuestos a ofrecer a Jesús este consuelo, esta alegría? Finalmente, en el primer mensaje de la quinta hora, Jesús concluye, yo estoy ofreciendo a ustedes la felicidad verdadera, la cruz dulce del amor. Hijos míos, acepten de mí la felicidad que dura para siempre. Yo les estoy ofreciendo la felicidad verdadera. La felicidad verdadera es la cruz dulce del amor. Todos los que la encuentran la vida y aquellos que la pierden la dulzura de la vida. Existe la felicidad falsa y la felicidad verdadera. La felicidad falsa obtiene su gozo del mundo. Esta felicidad es temporal, su amargura es grande. En cambio, la felicidad verdadera obtiene su gozo de la bondad. Esta bondad es la cruz dulce. Esta permanece para siempre. Hay felicidad falsa en el orgullo. En la humildad hay felicidad verdadera. Hay felicidad falsa en el placer de la carne. En la mortificación de la carne está la felicidad verdadera. Hay felicidad falsa en la vanagloria, pero hay felicidad verdadera en las acusaciones falsas en contra de su nombre. Hay verdadera felicidad en el perdonar. En odiar hay falsa felicidad. Hay felicidad verdadera en la verdad, mientras que en la mentira hay felicidad falsa. Hijos, huyan de todas las cosas que les dan felicidad temporal y que luego terminará en un eterno lamento. El odio, la vanagloria, el orgullo, los placeres de la carne, la mentira. 5 elementos contra los cuales debemos trabajar y alimentar las virtudes si queremos alcanzar la perfección. Dice Jesús, abracen la cruz,
dulce que yo les estoy ofreciendo. En esta cruz se encuentra la felicidad verdadera que dura para siempre. Esta es la razón por la que les estoy guiando por el camino desértico. Aquí llegamos como al corazón de la enseñanza, de aquello que planteábamos al inicio de esta reflexión. Pareciera, decíamos, que cuando Jesús ofrece a sus amigos la cruz, no los estuviera amando, como si no fuera lo más conveniente para los amigos. Ahora nos dice, esta es la razón por la que les estoy guiando por el camino desértico hacia la tierra de la felicidad. Muchos los criticarán para que sean purificados, experimentarán el abandono para que les dé la bienvenida, experimentarán el dolor para ser consolados, experimentarán la tristeza para recibir la felicidad verdadera. La felicidad que yo les estoy dando, nadie se la podrá arrebatar, ahora ni nunca. Entonces toca pasar por las pruebas, por la crítica, por el abandono, el dolor, la tristeza. Esa es la cruz dulce, cuando se ama. Esta es la felicidad verdadera, la cruz dulce que estoy ofreciendo a mis amantes, que son sus amigos. Estando ya próximos a celebrar la Semana Mayor, ya estamos en sus vísperas, está muy cercana. Nos viene a nosotros muy bien reflexionar sobre este misterio que celebramos particularmente estos días de un modo más profundo y concreto, el día Viernes Santo, en el cual seguramente participaremos del Santo Vía Crucis, muy probablemente con suficiente recogimiento, con profundo espíritu de contemplación y con el ánimo de unirnos a Jesús en su pasión, para participar también cada vez más de sus frutos inmensos. Pero no ha de ser solo por la Semana Santa que debiéramos volver los ojos a la cruz, sino que sabiendo que nuestra relación con ella será determinante para nuestra salvación, que nuestro crecimiento espiritual depende en mayor medida por nuestro acercamiento a ella, que sin ella prácticamente será imposible hallar frutos eternos, sabiendo que cuando la aceptamos alegre y amorosamente damos consuelo a aquel que ha cargado la más pesada de todas y que incluso la sigue cargando por el peso de nuestros pecados cada día. Por todo ello y mucho más es que debiéramos vivir permanentemente crucificados, es decir, abrazados a ella incluso, si realmente comprendiéramos su riqueza, su valor, su necesidad imperiosa para el bien de nuestras almas, viviríamos también pidiendo que nunca nos faltara y que el Divino Maestro no solo no nos privara nunca de ella, sino que nos aumentara más y más la porción que a bien ha querido participarnos, como han hecho algunos de los santos. Muchos santos lo han hecho. Como decía San Juan de la Cruz en un momento en una locución divina, le dijo al Señor, le dijo Jesús, Juan, ¿qué quieres por lo que has hecho por mi iglesia? Y la respuesta es realmente impresionante, la respuesta realmente impactante, la respuesta de San Juan de la Cruz. Señor, nada más que padecer y sufrir por vos. ¿Cuánta gente en este tiempo de Semana Santa hasta hace unas cruces pesadas, hace unas caminatas extremas, como sucede en algún lugar del país, a los santuarios, en el Vía Crucis, gente que va descalza, en lugares complicados para caminar, cálidos, etc. Pero el resto del año nunca se vuelven a acordar de la cruz. Qué gran misterio es la cruz y cuán poco la entienden. Danos, Señor, la gracia de llegar a conocerla para valorarla, apreciarla para abrazarla, agradecerla para portarla con dignidad y altura. Dice la Virgen María en una locución reciente, a Jesús muchos no le escuchan porque para escuchar al Señor hay que estar desprendido de todo, de lo que sobra y sea un obstáculo para abrir el corazón, de todo lo que sobra. Conclusiones. Primera, ciertamente que las enseñanzas de la Sagrada Escritura no se reducen a las enseñanzas sobre la cruz, pero sí son parte de su contenido esencial, tanto que la cruz es síntesis del Evangelio.
Podría decirse que más bien es la caridad como el centro de toda la enseñanza bíblica, pero la caridad no exige cargar la cruz. ¿No fue por amor que Cristo murió en la cruz? ¿No se nos manda a amar hasta nuestros enemigos? ¿Es acaso fácil esto? La conclusión. Por la infinita sabiduría que contiene el misterio de la cruz, es que muchos se confunden, de un modo particular los sabios de este mundo y todos aquellos que no se hacen humildes, que no se hacen pequeños, aquellos que rechazan las enseñanzas divinas. Tercera, si no se entiende el camino de la cruz, si no se opta por él, no se entiende prácticamente nada de la vida cristiana. Cuarta, si se rechaza la cruz, se estaría rechazando a Cristo mismo y a su obra de redención. Quinta, rechazar la cruz es rechazar la salvación, pues ésta pende de ella. La salvación pende, cuelga de la cruz. Algún día tenemos que entenderlo, algún día tenemos que llegar a asimilarlo. Todos queremos la salvación, como dirá también San Juan de la Cruz. De la cruz todos quieren sus frutos, pero nadie quiere cargarla. No la queremos cargar porque no la hemos entendido, pero si la entendiéramos, la abrazaríamos amorosamente. Para ir terminando, citemos a San Juan de la Cruz con un texto magistral que nos invita a una reflexión profunda. Aquel santo de Fontiveros. Oh almas criadas para estas grandezas y para ellas llamadas, ¿qué hacéis? ¿En qué os entretenéis? Vuestras pretensiones son bajezas y vuestras posesiones miserias. Oh miserable ceguera de los ojos de vuestra alma, que para tanta luz estáis ciegos y para tan grandes voces sordos, no viendo que en tanto que buscáis grandezas y gloria, os quedáis miserables y bajos de tantos bienes, hechos ignorantes e indignos. Eso es lo que propicia el rechazo de la cruz. Eso es lo que propicia la falta de sabiduría, pero sabiduría divina. Eso es lo que propicia el rechazar las enseñanzas del cielo. Cántico espiritual, canción 38. Terminemos con este texto del apóstol San Pablo. En cuanto a mí, Dios me libre gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo es para mí un crucificado y yo un crucificado para el mundo. Gálatas 6:14. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a vivir una santa semana, que Él bendiga a todos sus hijos y a todos les dé la fuerza para llevar la cruz con el don del Espíritu Santo y con la voluntad de querer hacer su santa voluntad. Que Él nos bendiga, nos protege, nos guarde a todos de todo mal y peligro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Una feliz y santa Semana Santa llena de reflexión.